No me considero una persona supersticiosa. De hecho, siempre me gustó pensar que tenía los pies bien firmes sobre la tierra. Soy del tipo que necesita pruebas, hechos, lógica, pero lo que viví no entra en ninguna de esas categorías. Aún hoy me cuesta ponerlo en palabras sin que suene absurdo, como si fuera parte de alguna leyenda vieja que se cuenta para asustar niños. Y, sin embargo, fue real. Todo empezó hace unos meses, con algo tan simple como una caminata al atardecer. Vivo en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde el ritmo de vida es lento y las noticias se corren más rápido que el viento. Mi casa está en la última calle asfaltada, antes de que el bosque empiece a tragarse todo lo que es concreto. Desde niño, ese bosque siempre me pareció imponente, pero no aterrador. Era solo parte del paisaje. Lo veía cada día por la ventana de mi cuarto, con sus árboles altos y viejos que parecían tocar el cielo. Esa tarde, después de un día estresante en el trabajo, decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme, respirar aire fresco, y el bosque, con su frescura y silencio, parecía el lugar ideal. El sol comenzaba a esconderse entre las ramas, pintando el cielo de naranja y las copas de los árboles de un dorado tenue. No tenía un destino en mente, solo quería moverme y dejar que la mente descansara. Caminé por un sendero poco transitado, cubierto de hojas secas, que crujían bajo mis pies. Todo se sentía extrañamente tranquilo, casi demasiado. No había cantos de pájaros ni el zumbido de insectos, solo mis pasos y el susurro del viento entre las ramas. Fue ahí donde lo sentí por primera vez, una presencia. No sabría decir si era una mirada o una energía, pero algo me observaba. Me detuve, miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Respiré hondo, sacudí la cabeza y seguí caminando. Minutos después, escuché un maullido. Fue suave, casi imperceptible, pero claro. Un gato. Me pareció extraño porque no era común ver gatos en esa parte del bosque. No había casas cerca, y los animales salvajes solían ahuyentar a los domésticos. Me giré buscando la fuente del sonido, pero no vi nada. Sin embargo, el maullido volvió, esta vez un poco más fuerte, más cercano. Me agaché, tratando de ver entre los arbustos, pero el sol ya había desaparecido por completo y la penumbra comenzaba a invadirlo todo. Pensé en regresar, pero la curiosidad pudo más. Di unos pasos hacia el sonido. Otra vez el maullido, más nítido, más perturbador. No sabría explicar por qué, pero había algo en ese sonido que me ponía la piel de gallina. No era el típico maullido lastimero ni de llamado. Era diferente, como si llevara dentro algo más, algo que no debía estar ahí. Fue entonces que lo vi. A pocos metros, entre dos árboles delgados, una silueta se dibujó. Un gato negro, completamente negro, de pelaje espeso, con una cola larga que se movía lentamente de un lado al otro. Sus ojos brillaban con un tono ámbar intenso, como si reflejaran una luz que no estaba ahí. Me miraba fijo, no se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, como esperándome. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil observándolo. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, que era una mala idea, pero mis piernas no respondían. Era como si su mirada me hubiese atrapado. No sentía miedo, al menos no de la forma habitual. Era una mezcla extraña entre fascinación y un presentimiento oscuro, como si ya supiera que esa noche cambiaría todo. El gato parpadeó lentamente, giró sobre sí mismo y se adentró más en el bosque, desapareciendo entre las sombras como si se desvaneciera en el aire. Unos segundos después, ya no había ni rastro de él, ningún maullido, ninguna rama moviéndose, nada. El silencio volvió con una fuerza inquietante, y solo entonces me di cuenta de que la oscuridad ya había tomado por completo el bosque. Estaba solo, rodeado por árboles gigantes, con el corazón latiendo fuerte y la sensación de que algo acababa de comenzar. Esa fue la primera vez que vi al gato. No sabía entonces que volvería a encontrarlo.
y que con cada aparición traería consigo algo mucho más profundo que el miedo. Traería una oscuridad que no se podía ver, pero que se sentía. Una oscuridad que no venía del bosque, sino de dentro de mí. No dormí bien esa noche. Me acosté con la imagen del gato negro clavada en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esos ojos ámbar brillando en medio de la oscuridad. Intentaba convencerme de que solo era un gato común perdido en el bosque, pero algo dentro de mí no lo aceptaba. No era solo la forma en que apareció, ni la intensidad de su mirada, sino la sensación que me dejó, como si me hubiera llevado algo, aunque no sabía qué. A la mañana siguiente, decidí no comentar nada con nadie. Me daba vergüenza admitir que un simple encuentro con un gato me había dejado tan perturbado. Sin embargo, la inquietud seguía ahí, silenciosa, pero constante, como una semilla que se había sembrado en lo profundo de mí y comenzaba a echar raíces. Esa tarde, mientras tomaba un café en la pequeña panadería del pueblo, escuché a unos ancianos conversando en la mesa de al lado. Uno de ellos mencionó el bosque, y mis oídos se agudizaron de inmediato. Decía que el mal dormía entre los árboles, que había cosas que no se podían explicar y que los forasteros solían burlarse, hasta que desaparecían. Me armé de valor y me acerqué con disimulo. Fingí interés en sus historias, como si solo quisiera escuchar por curiosidad, y no porque algo dentro de mí temblaba con cada palabra. Les pregunté directamente si conocían alguna leyenda sobre gatos en el bosque. Uno de ellos me miró fijo, en silencio, como si buscara leer mis intenciones. Luego, con voz baja, dijo: «¿Viste al gato, verdad?» No respondí. Solo bajé la mirada y asentí levemente. En ese momento el ambiente cambió. El otro anciano, que hasta entonces parecía despreocupado, se puso serio. Me dijeron que no hablara de eso en voz alta, que no lo provocara, que él aparecía cuando alguien se metía donde no debía. Me contaron que, desde hace generaciones, los viejos del pueblo hablaban de un gato que no era un gato, una criatura que tomaba forma felina, pero que en realidad era algo más antiguo, más oscuro. Algunos lo llamaban el guardián del bosque. Otros decían que era el reflejo de tus propios pecados, que solo lo veían aquellos que llevaban algo oculto, algo sin resolver. «No ataca», dijo uno de ellos, «pero marca». Esa palabra quedó resonando en mi mente. ¿Marca? ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso el gato me había elegido? ¿O simplemente me había notado? Uno de los ancianos, el que parecía más nervioso, se inclinó hacia mí y me contó algo que me dejó frío. Hace años, un joven del pueblo también lo había visto. Al principio no lo tomó en serio, pero después comenzaron a pasarle cosas extrañas. Sombras en su casa, sueños repetitivos con el bosque y una presencia que lo seguía a todas partes. Terminó mudándose, desesperado. Nadie supo más de él. Esa noche, al volver a casa, pensé en todo lo que me habían dicho. Intentaba mantener la calma, repetir que eran solo historias de pueblo, exageraciones de gente mayor. Pero en el fondo, algo ya había cambiado. Ya no podía mirar el bosque por mi ventana sin sentir que me observaba de vuelta. Al apagar las luces para dormir, me sentí inquieto. Revisé cada rincón de la casa, aseguré puertas y ventanas, pero nada me daba tranquilidad. Cuando por fin me acosté, el silencio era tan espeso que podía escucharlo. Fue entonces cuando lo oí. Un leve maullido, suave, lento, muy cerca. Salté de la cama y corrí hacia la ventana, temblando. La calle estaba vacía, todo en completa calma. Pero cuando miré hacia el borde del bosque, ahí estaba. De nuevo, el gato, sentado, inmóvil, con esos ojos brillando como faroles en la oscuridad. No hizo ningún movimiento, no maulló otra vez, solo me miraba, como si esperara algo de mí, como si ya supiera que, aunque intentara escapar, el juego ya había comenzado. Y esa fue la primera vez que entendí que esto no era una coincidencia.
No era un simple animal perdido. Era una advertencia, una presencia que se había cruzado en mi camino por alguna razón que aún no comprendía. Pero una cosa sí era segura: ya no estaba solo. Y el bosque, tampoco. Desde esa noche, mi rutina cambió sin que yo lo notara del todo. Empecé a cerrar las cortinas al anochecer, algo que nunca había hecho antes. Evitaba mirar hacia el bosque, y cuando el sol comenzaba a ocultarse, me invadía una ansiedad extraña, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no quería aceptar. Cada día despertaba más cansado. Aunque me acostara temprano, dormía mal. Tenía sueños confusos, sin forma ni lógica, pero que siempre terminaban igual, caminando por el bosque en medio de la niebla, con la sensación de estar siguiendo algo o alguien. En algunos de esos sueños oía maullidos. En otros, sentía que el gato caminaba detrás de mí, tan cerca que podía oír sus patas hundiéndose en la hojarasca, pero cuando me giraba no había nadie. Solo árboles inmóviles, observando. Una tarde, después de pasar horas sin poder concentrarme en nada, decidí regresar al bosque. No sé si lo hice por curiosidad o por necesidad. Parte de mí quería una explicación lógica para todo lo que estaba viviendo. Quería probarme que nada de eso era real, que solo eran coincidencias, producto del estrés o de mi imaginación desbordada. Tomé una linterna solo por si acaso, y me interné por el mismo sendero por donde había caminado aquella primera vez. El bosque, en plena luz del día, era completamente diferente. Se escuchaban los pájaros, el crujido de las ramas por el viento, incluso el zumbido de insectos. Pero a medida que avanzaba, esos sonidos se fueron apagando poco a poco. No por distancia, sino como si el bosque fuera tragándolos. Cada paso me alejaba de la normalidad y me acercaba a algo más denso, más pesado. Me detuve frente a 2 árboles delgados, los mismos donde lo había visto por primera vez. Miré alrededor. No había señales del gato, ninguna huella, nada. Solo ramas secas, musgo y el olor húmedo de la tierra. Sin embargo, algo se sentía fuera de lugar. Una quietud antinatural, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Levanté la linterna aunque aún había luz. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo físico. Era otro tipo de temor, uno que nace cuando el mundo que conoces empieza a romperse por los bordes. Avancé un poco más, y entonces lo noté, una marca en el tronco de un árbol. Al principio pensé que era solo una cicatriz natural, pero al mirarla bien, me di cuenta de que era un símbolo. Un círculo con una línea atravesándolo, y algo que se parecía a unos ojos tallados en la corteza. No parecía reciente, pero tampoco tan viejo. Era como si alguien lo hubiese hecho a propósito. Me agaché para verlo mejor y, sin querer, mi mano tocó la base del tronco. Sentí un cosquilleo inmediato como una corriente eléctrica leve. Me aparté de golpe. Volví sobre mis pasos. Esta vez no quería seguir avanzando. No me sentía preparado. Me giré para regresar, pero antes de dar el primer paso escuché algo detrás de mí. No fue un maullido, fue un crujido. Un movimiento lento, apenas audible, pero suficiente para hacerme congelar. No quise voltear. Solo cerré los ojos por un instante y, cuando los abrí, ahí estaba otra vez. El gato, a unos 10 metros, sentado en medio del sendero, justo donde la luz del sol ya no llegaba del todo. Me miraba sin moverse. Esta vez no brillaban sus ojos como antes. Esta vez eran opacos, negros, como pozos sin fondo, y por un segundo sentí que me absorbían, que si seguía mirando, caería en ellos. Retrocedí con cuidado. No corrí, no grité, solo caminé hacia atrás, paso a paso, hasta que lo perdí de vista. Cuando llegué a la entrada del bosque, el aire cambió de golpe. Los sonidos regresaron. Las aves cantaban, el viento soplaba, como si el bosque respirara de nuevo, como si me hubiera dejado ir. Por ahora.
Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi cuarto. No encendí la televisión, no comí, no hice nada. Solo me senté en la cama, con la mente girando en círculos, intentando entender qué era ese símbolo, por qué el gato aparecía solo cuando estaba solo, y qué significaba esa mirada que parecía querer decirme algo, pero sin palabras. Sentía que había cruzado una línea invisible, que el bosque ya no era solo un lugar, que ese gato no era un animal, ni siquiera una criatura en el sentido tradicional. Era algo más profundo, algo antiguo, y lo peor de todo, algo que ahora me había notado, y una vez que te nota, ya no te deja en paz. Durante los días siguientes, traté de evitar pensar en el bosque. Me concentré en el trabajo, en mis tareas diarias, incluso volví a salir con amigos del pueblo, como si todo estuviera bien. Pero no lo estaba. Había algo en mí que ya no podía ignorarse. Una especie de zumbido silencioso que me acompañaba todo el tiempo, como si el bosque hubiera dejado una marca en mi interior. Lo más extraño comenzó a pasar dentro de mi propia casa. Primero fueron los ruidos, pequeños golpes por la noche, como si algo caminara sobre el techo o dentro de las paredes. Luego, empecé a notar arañazos en la puerta de entrada. Eran superficiales pero evidentes. Al principio pensé que podía haber sido un perro callejero, pero no había huellas, ni basura tirada, nada. Solo esos arañazos, como si unas garras hubieran raspado la madera con calma, sin apuro. Una madrugada me despertó un sonido que no pude identificar al principio. Era constante, suave, como el roce de algo afilado contra el vidrio. Me levanté y me acerqué con cautela a la ventana del pasillo. Estaba todo oscuro afuera. Apenas se distinguía la silueta de los árboles en la distancia. Pero cuando enfoqué bien la vista, lo vi. Al pie de la ventana, en el pequeño jardín de entrada, estaba el gato. Otra vez él. Pero no estaba sentado ni inmóvil como antes. Caminaba en círculos, despacio, con la cola erguida y las orejas tensas. Sus movimientos eran elegantes pero inquietantes, como si estuviera realizando un ritual silencioso. Me quedé observando durante varios minutos. En un momento, se detuvo de golpe y me miró directo. Lo supe porque sus ojos brillaron con un destello repentino y una punzada de frío recorrió mi columna. Luego, sin más, se giró y se perdió en la oscuridad. A la mañana siguiente, salí a revisar el jardín. Había huellas. No eran muchas, pero estaban marcadas en la tierra húmeda. Lo más perturbador fue encontrar, justo bajo la ventana, un pequeño círculo de piedras perfectamente alineadas, con una pluma negra en el centro. No había forma de que eso hubiera ocurrido por casualidad. Alguien, o algo, lo había hecho con intención. A partir de ese día, comencé a notar cosas aún más personales. Mis llaves no estaban donde las había dejado. El reloj de pulso desapareció una noche y apareció dentro del refrigerador al día siguiente. Sentía que algo invisible se movía por mi casa cuando yo no estaba. Lo sabía, y eso me asustaba más que cualquier aparición. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación, pero en el fondo, ya no lo creía. Todo cambió una tarde de lluvia. El cielo se cubrió de nubes oscuras, y la tormenta cayó de golpe, como si el cielo hubiera estado esperando el momento justo para desatarse. Me encontraba solo en casa, con las luces encendidas y el sonido de la lluvia golpeando los cristales como un tambor constante. Estaba en la sala, leyendo un libro sin prestar atención real a las palabras, cuando escuché un maullido. No fue suave ni lejano como los anteriores. Este fue claro, directo, y sonó dentro de la casa. Me levanté de inmediato, con el corazón acelerado. Caminé despacio por el pasillo, mirando a ambos lados. Al llegar a la cocina lo vi. Estaba sentado sobre la mesa, mojado, como si acabara de entrar. Pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Lo juro, no había forma de que hubiera pasado. Y sin embargo ahí estaba, el gato, más grande de lo que recordaba,
con el pelaje erizado y los ojos que parecían contener un fuego lento y silencioso. No me moví, ni siquiera respiré por unos segundos. Él tampoco lo hizo. Solo me observaba. Pero esta vez no era una mirada cualquiera. Había algo más. Sentí que, al mirarlo, estaba viendo cosas que no entendía del todo. Fragmentos, imágenes, recuerdos. En cuestión de segundos, pasaron por mi mente escenas que no eran mías. Un incendio en el bosque, voces que gritaban, una figura encapuchada llevando algo entre los brazos, una especie de altar hecho con ramas y piedras, y los ojos del gato, siempre presentes, como si hubiera estado ahí desde mucho antes de que yo naciera. Entonces el gato bajó de la mesa con movimientos lentos. Caminó hasta el umbral de la cocina, me miró por última vez y desapareció. No corrió, no se escondió, simplemente se desvaneció, como si se hubiera deshecho en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí a revisar puertas y ventanas. Todo seguía cerrado. El piso estaba seco, no había rastro de barro ni de pelo, pero yo lo había visto. Había estado ahí. Y algo me decía que ese encuentro no había sido una casualidad. Había sido un mensaje, una advertencia, o tal vez el comienzo de algo mucho más grande. Me senté en el suelo, temblando. Por primera vez en mi vida, sentí que no estaba en control de nada, que algo más grande, más antiguo, más oscuro, me había señalado. Y lo peor de todo es que ya no sabía si quería entenderlo, o simplemente escapar antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquel encuentro en la cocina, algo en mí cambió de forma definitiva. Ya no se trataba de sospechas, ni de dudas, ni de historias escuchadas en el pueblo. Lo que había vivido era real. El gato estaba dentro de mi casa. Me había mirado, me había mostrado algo que no podía entender, pero que ahora vivía en mi mente como una semilla venenosa que crecía con cada noche. Durante los días siguientes, comencé a registrar todo. Compré una libreta y anoté cada detalle, cada suceso extraño, cada sensación que me hiciera sentir incómodo. Lo hacía porque tenía miedo de olvidar, pero también porque necesitaba ver el patrón, la lógica oculta que conectaba todo. Mis anotaciones eran caóticas al principio. Arañazos en la puerta, maullidos sin fuente, sueños con bosques en llamas. Después, empecé a notar repeticiones. Casi todas las apariciones ocurrían al anochecer, entre las 6 y las 7. Siempre que llovía, el gato se manifestaba de forma más intensa. Y, lo más inquietante, parecía que él sabía cuándo estaba solo. Nunca aparecía cuando alguien más venía a visitarme, ni cuando hablaba por teléfono o tenía música encendida. Era como si esperara el momento exacto en el que mi mundo quedaba en silencio. Empecé a aislarme sin querer. Me costaba dormir, comer, pensar en otra cosa. Cada sombra me ponía en alerta. Cada sonido me hacía girar la cabeza. Me volví paranoico. Compré cámaras para la casa, pero todas se apagaban justo cuando los sucesos ocurrían. Una noche revisé la grabación y noté un corte de energía exacto a las 6:48 p.m., el mismo minuto en el que el gato se apareció en mi habitación, sentado en la esquina, mirándome en silencio. Ya no era solo miedo, era una presencia, constante, firme, como si alguien viviera conmigo, en otra capa de la realidad. Mi respiración cambió. Dormía con una lámpara encendida. Dejé de ir al trabajo. Incluso cuando salía al pueblo, sentía que los ojos del gato seguían clavados en mi espalda. Algunas personas comenzaron a mirarme raro, como si notaran que algo no andaba bien, y estaban en lo cierto, porque dentro de mí, el miedo ya no era algo pasajero, era una compañía permanente. Una mañana, decidí volver al bosque. No fue por valentía, fue por desesperación. Sentía que si no lo enfrentaba, si no comprendía de dónde venía todo esto, terminaría perdiendo la razón. Salí temprano, con la mochila al hombro.
un cuaderno, una linterna, una botella de agua y una cámara de fotos. Tomé el mismo sendero de siempre, pero esta vez fui más allá, mucho más allá. Caminé durante horas, hasta que la vegetación se volvió más densa y el aire más pesado. A medida que avanzaba, noté algo peculiar. Los árboles eran diferentes, no solo en tamaño o forma, sino en su disposición. Era como si estuvieran colocados con una intención, formando figuras que solo podían notarse si uno los observaba desde lejos. Círculos, triángulos, líneas que no parecían naturales. Me adentré por un pequeño claro cubierto de musgo espeso. En el centro, había un montículo de piedras cubierto por ramas secas. Me acerqué y aparté con cuidado los restos. Debajo, encontré algo que me hizo retroceder. Una figura tallada en madera con forma de gato. No era un juguete ni una escultura bonita. Era primitiva, tosca, y sus ojos estaban pintados con lo que parecía ceniza o carbón. Tomé la figura con manos temblorosas y, al hacerlo, sentí un frío subir desde mis dedos hasta la nuca. No era físico. Era algo más profundo, como si la figura tuviera memoria, como si contuviera parte de aquello que me estaba persiguiendo. Dejé la figura en el suelo y comencé a tomar fotos del lugar. Cada rincón, cada símbolo en los árboles. No podía perder esa información, pero cuando quise revisar las imágenes, la cámara se apagó. Intenté encenderla de nuevo, pero nada. La batería estaba completamente muerta, aunque la había cargado esa misma mañana. En ese momento algo se movió detrás de mí. Un crujido seco, como una rama partiéndose bajo el peso de algo pesado. Me giré de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. No vi nada, pero sentí la mirada. Lo sabía. Él estaba ahí. No necesitaba verlo para saberlo. No corrí. No hablé. Solo comencé a caminar lentamente de regreso, sin girarme, sin mostrar miedo. El silencio me envolvía como un manto, y cada paso parecía alejarme un poco más de la realidad. Cuando finalmente salí del bosque, el sol ya comenzaba a ponerse. Me sentía agotado, sucio, con la ropa cubierta de hojas y polvo, pero dentro de mí había algo nuevo, una certeza. El gato no era un animal, era un símbolo, una presencia ligada al bosque desde hacía generaciones. Y de alguna forma, yo había despertado algo que estaba dormido, algo que no quería ser encontrado. Y ahora que lo sabía, el bosque ya no me dejaría en paz. Después de lo que encontré en el claro, la figura tallada, los símbolos, la cámara muerta, mi percepción del bosque cambió por completo. Ya no era solo un lugar físico, sino una especie de espacio entre mundos. Un umbral. Y el gato. No era un guardián, como algunos creían. No, era el mensajero. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Apenas dormí esa noche. Me quedé sentado en el sillón de la sala, con la luz tenue encendida, esperando. ¿Qué? No lo sabía, pero sentía que algo se acercaba. Y no estaba equivocado. A eso de las 3 de la madrugada, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos, comenzaron las voces. Al principio eran susurros lejanos, como si alguien hablara dentro de una pared muy gruesa. Pensé que era el viento, o que el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas. Me tapé los oídos, cerré los ojos, intenté no prestar atención, pero las voces no se detenían. Poco a poco se hicieron más claras. Eran muchas. Hombres, mujeres, niños. Murmullos sin sentido, frases entrecortadas que no lograba entender del todo, pero que me provocaban escalofríos. Algunas sonaban como llanto, otras como rezos. Y entre todo ese caos había una voz que se repetía más que las demás. Una voz profunda, casi felina, que susurraba mi nombre. Me puse de pie y caminé lentamente por la casa. No sabía si buscaba el origen de los sonidos o si solo quería comprobar que no estaba soñando. En el pasillo, las luces parpadearon. Una corriente de aire frío recorrió el lugar, aunque no había ventanas abiertas. Llegué hasta la puerta del sótano.
Esa puerta siempre estaba cerrada, pero esta vez estaba entreabierta. Sentí un nudo en la garganta. Jamás bajaba al sótano a esas horas. No desde que me mudé. Algo en ese lugar siempre me incomodó, pero ahora era diferente. No era incomodidad, era advertencia. Bajé los escalones de madera con cuidado, uno a uno. Las voces se intensificaban con cada paso. Cuando llegué al fondo, el aire era espeso, denso, casi irrespirable. No veía nada. Toqué el interruptor de luz, pero no funcionaba. Solo la penumbra y los susurros. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más alejado del sótano, entre unas cajas viejas, estaban los ojos. 2 puntos ámbar brillando en la oscuridad. No necesitaba más para saber que era él. El gato. No se movía, no se acercaba, solo me miraba, pero esta vez sentí algo diferente. Ya no era miedo puro, era comprensión, como si su presencia fuera una especie de espejo. Me obligaba a mirar dentro de mí, a enfrentar cosas que había guardado muy profundo. Las voces comenzaron a apagarse lentamente, una por una, hasta que solo quedó el silencio, y los ojos. Parpadeó una vez, y desapareció. Subí las escaleras con las piernas temblando, sin mirar atrás. Cerré la puerta del sótano con llave. No volví a bajar desde entonces. Esa noche entendí que el terror no siempre grita. A veces susurra. A veces se arrastra por dentro, en silencio, y te obliga a escuchar lo que no quieres oír. El día siguiente fue una mezcla de agotamiento y confusión. No le conté a nadie lo que había pasado en el sótano. ¿Qué iba a decir? ¿Que un gato con ojos brillantes se apareció entre cajas viejas mientras voces fantasmales susurraban mi nombre? Sabía cómo sonaba. Yo mismo no lo habría creído hace unas semanas. Pero ya no podía negarlo. Todo lo que estaba viviendo escapaba a cualquier explicación lógica. Lo intenté. De verdad que lo intenté. Consulté libros sobre alucinaciones auditivas, trastornos del sueño, incluso teorías sobre gases tóxicos en sótanos antiguos. Pero nada de eso coincidía con lo que me estaba ocurriendo. Nada explicaba la sincronía de los hechos, la repetición de los símbolos, la sensación constante de ser observado incluso cuando no había nadie. Durante años había sido una persona racional. Me burlaba de las historias paranormales, de las supersticiones, de los cuentos de terror, pero ahora estaba atrapado en uno, y no sabía cómo salir. Comencé a escribir todo con más detalle. Mis cuadernos se llenaban de dibujos, anotaciones, fechas, frases repetidas. Me obsesioné con encontrar un patrón, y poco a poco empecé a ver conexiones. Las apariciones del gato coincidían con fechas específicas. No eran completamente al azar. Había un ciclo. Cada 7 días, justo al anochecer, algo sucedía. Una visión, un sonido, una marca, como si siguiera un calendario oculto. También descubrí que el bosque tenía su propio lenguaje. Empecé a caminar más cerca del límite de los árboles, sin entrar del todo, y noté cómo ciertas ramas caídas formaban figuras. Una vez encontré 3 piedras en línea recta frente a mi puerta. Otro día, había hojas dispuestas en espiral sobre el capó de mi auto. El gato no solo aparecía, comunicaba, mostraba, guiaba o advertía. Una tarde, mientras revisaba mis notas, sentí un pensamiento invadiendo mi mente. No era una voz, no era una imagen, era una certeza. Algo quería que entendiera, que recordara. Fue entonces cuando me vino a la memoria un hecho de mi infancia, algo que había bloqueado por completo. A los 8 años, me perdí en el bosque durante casi 3 horas. Mis padres estaban desesperados. Me encontraron sentado, tranquilo, frente a un árbol enorme, acariciando a un gato negro. Ellos decían que estaba en estado de shock, que no hablaba, que solo repetía, "no me dejó solo". Yo no lo recordaba, hasta ahora. La verdad es que no era la primera vez que lo veía. El gato, esa presencia,
Ya había estado en mi vida antes, mucho antes, y ahora entendía que, tal vez, nunca se había ido. Solo estaba esperando el momento justo para volver. El recuerdo de aquel día en el bosque, cuando era niño, no me dejaba en paz. Mientras más lo pensaba, más claro se volvía. No solo había estado ahí sentado, acariciando a un gato negro. Había sentido lo mismo que ahora, una calma antinatural, una desconexión del mundo real, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de nosotros. Esa memoria no era una invención, era real. Solo había estado enterrada durante años. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con miedo a cada sombra, con la sensación de que algo invisible controlaba mi vida. Así que decidí hablar con alguien. No con un médico, ni con un psicólogo, ni con un sacerdote. Fui a ver a una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo, doña Mercedes. Muchos la consideraban extraña. Decían que sabía cosas que otros no debían saber, que hablaba con los muertos, que veía cosas en los sueños. Yo nunca le había prestado atención, hasta ahora. La encontré sentada en su porche, rodeada de plantas secas, tazas de barro y figuras de madera. Me miró fijamente desde que puse un pie en su terreno, como si ya supiera que iría a verla. No hizo preguntas. Solo se levantó, abrió la puerta y me hizo pasar. Dentro, el aire olía a incienso y a tierra húmeda. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, algunas en blanco y negro, otras tan borrosas que parecían fantasmas atrapados en papel. Me ofreció té, pero no lo tomé. No podía concentrarme en nada más que en lo que había venido a preguntar. Le conté todo. Desde el primer encuentro con el gato, las marcas, las voces, el sótano, los símbolos en el bosque, hasta el recuerdo de mi infancia. No me interrumpió en ningún momento. Solo me escuchaba, con las manos sobre el regazo y los ojos fijos en mí, como si estuviera leyendo algo más allá de mis palabras. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Luego se levantó lentamente y fue hasta una estantería. Sacó un libro viejo, cubierto de polvo y con la tapa desgastada. Lo puso frente a mí, lo abrió en una página marcada y me mostró un dibujo. Era él, el gato, con los mismos ojos, la misma postura. Debajo del dibujo había un nombre escrito con tinta desvanecida: el vigilante del umbral. No es un animal, me dijo finalmente. Es un puente. Le pedí que explicara, y lo hizo con una calma que me puso más nervioso que si me hubiera gritado. Según ella, hay lugares en el mundo que no pertenecen del todo a nuestra realidad. Espacios donde las reglas cambian, donde lo invisible se filtra. El bosque, según sus palabras, era uno de esos lugares. Un punto de cruce. El gato no era un espíritu ni una maldición, sino un emisario, una entidad que custodiaba el límite entre lo que conocemos y lo que no deberíamos conocer. Y por alguna razón, él me había elegido. No te sigue, dijo. Te está guiando. Esa frase me dejó helado. ¿Guiarme hacia qué? ¿Por qué yo? Le pregunté si había forma de detenerlo, de cerrar esa conexión, de volver a vivir una vida normal. Doña Mercedes negó con la cabeza. Una vez que el umbral te reconoce, no puedes deshacerte de él. Solo puedes atravesarlo o resistirlo hasta que te consuma. Salí de su casa con el alma revuelta. No había obtenido consuelo, ni soluciones, pero sí entendí algo. Lo que estaba viviendo no era una casualidad. Había sido elegido por una razón que aún no comprendía del todo. No estaba mal de la cabeza. No era una víctima de la locura. Estaba en medio de algo que escapaba por completo a lo racional. Esa noche, al volver a casa, encontré una nueva marca en la puerta. Era diferente, más compleja. Parecía un símbolo antiguo, con formas curvas y una especie de ojo en el centro. No sentí miedo. No esta vez. Me agaché y lo toqué con la yema de los dedos. Estaba caliente, como si acabara de ser grabado en la madera.
Me senté en el porche, en silencio, y por primera vez no me sentí solo. El gato no apareció, pero su ausencia también decía algo. Me observaba desde algún rincón, esperando mi decisión, porque ya no se trataba solo de huir o entender. Ahora sabía que estaba en medio de un camino que no se había abierto por error. Y al fondo de ese camino, algo me estaba esperando. No sé cómo explicar lo que sentí esa noche. No fue miedo. Ya lo había sentido antes, muchas veces. Esto era otra cosa. Una mezcla de anticipación, de urgencia, como si el mundo se estuviera acomodando a algo que estaba a punto de suceder. No sabía el qué, pero lo sentía en los huesos. La marca en la puerta había desaparecido al amanecer, como si nunca hubiese estado ahí. Pero la sensación de que algo se avecinaba seguía presente. Pasé el día caminando en círculos dentro de la casa, sin ganas de comer, de leer o de dormir. Era como si todo lo que antes me conectaba con la rutina hubiese perdido sentido. Solo podía pensar en el bosque, en el gato, en ese umbral del que había hablado doña Mercedes. Eran cerca de las 9 de la noche cuando escuché un golpe seco en la ventana del salón. Me congelé. No era el sonido típico de una rama o del viento. Era algo más deliberado. Me acerqué con cuidado y, al apartar la cortina, lo vi. Estaba ahí otra vez, sentado en la baranda con la cola enrollada alrededor de sus patas, observándome. Sus ojos brillaban con una intensidad diferente esta vez, más viva, más decidida. Abrí la puerta y salí, como si mis piernas ya no me pertenecieran. El gato no se movió, solo me miraba. Me quedé frente a él en silencio, esperando, y entonces se giró y comenzó a caminar hacia el bosque. Lo seguí, no pensé, no dudé, no tomé linterna ni abrigo. Solo caminé detrás de él sintiendo que esa era la noche para entender todo. Cada paso que daba se sentía como un eco de algo más antiguo, como si ya hubiese caminado ese mismo sendero antes, en otra vida, en otro tiempo. Nos adentramos profundamente en el bosque. Las ramas crujían bajo mis pies, el aire estaba denso, cargado de humedad y de algo más difícil de nombrar. A cada minuto, la oscuridad parecía volverse más espesa, como si no fuera solo falta de luz, sino una oscuridad viva que respiraba conmigo. Finalmente, el gato se detuvo frente a un claro. En el centro había un círculo de piedras, similar al que había visto bajo mi ventana, pero más grande, más complejo. Había símbolos tallados en cada piedra, antiguos, imposibles de entender. El gato se sentó al borde del círculo y me miró, como si esperara que yo decidiera entrar. Di un paso al frente, y otro, y cuando puse el pie dentro del círculo, el mundo cambió. No fue algo físico, no tembló la tierra, no cayó ningún rayo, pero el aire se volvió espeso como plomo, y un zumbido suave comenzó a vibrar en mi cabeza. Cerré los ojos, y vi imágenes como relámpagos, rostros que no reconocía, rituales bajo la luna, hombres con túnicas oscuras hablando un idioma que jamás había escuchado. Y en todas las imágenes, él estaba ahí, el gato, como testigo, como centinela. Abrí los ojos de golpe. El claro estaba vacío. Solo yo quedaba allí. El gato había desaparecido. Volví a casa al amanecer, sin recordar del todo el camino de regreso. Tenía las manos sucias, la ropa húmeda, el rostro cubierto de arañazos leves que no sentía. Y dentro de mí, una calma que no era paz. Era resignación. Había cruzado algo esa noche, algo invisible, algo que me había marcado por dentro. Durante ese día no hablé con nadie. No contesté el teléfono, no revisé mensajes. Solo me senté en el sofá con el cuaderno en las rodillas y traté de escribir lo que vi, pero las palabras no alcanzaban. Era como intentar describir un sueño que se borra apenas despiertas. Todo lo que podía recordar con claridad eran los ojos del gato, su mirada. Pero ahora entendía que no era una mirada normal. Era una puerta. Mirarlo era dejar que algo entrara. Una parte del bosque.
una parte de eso que estaba más allá. Y tal vez, cada vez que lo había visto, una parte de mí se había ido con él. Esa noche me miré al espejo por largo rato. Buscaba algo en mis ojos. Algo que me confirmara si seguía siendo el mismo. Pero había algo distinto en mi reflejo. Un brillo leve, apenas perceptible. Como si algo más viviera detrás de mi pupila. Caminé por la casa apagando las luces. Cerré todas las cortinas. Me acosté con la puerta del cuarto abierta, escuchando los sonidos de la casa, del viento afuera, del silencio que crecía con cada hora que pasaba. Entonces, justo cuando pensaba que nada ocurriría, escuché el maullido. No era como antes. Este fue más largo, más profundo, como una palabra arrastrada por el viento. Me levanté y caminé hasta la sala. Ahí estaba, el gato, dentro de la casa, sentado junto a la estufa, con los ojos fijos en mí. No me asusté. Me senté en el suelo frente a él, sin decir nada. Pasaron minutos, tal vez más, y en un momento, él parpadeó. Y lo entendí. No había venido a lastimarme, había venido a mostrarme, a abrir una puerta dentro de mí que siempre estuvo cerrada. Porque el verdadero bosque no era el de afuera, era el que llevaba dentro, y su mirada era la llave. Y una vez que se abre esa puerta, ya no puedes cerrarla. Durante los días que siguieron, viví en un estado que no puedo describir con precisión. No era tranquilidad, pero tampoco era miedo. Era como si algo dentro de mí se hubiese ajustado, como si ya no resistiera la presencia del gato, sino que comenzara a entenderla. Me volví más introspectivo. Pasaba horas en silencio, observando detalles mínimos de la casa, del bosque desde la ventana, de mi propio cuerpo. Comencé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Pequeños temblores en mis dedos, movimientos involuntarios en los ojos al mirar sombras, incluso suspiros que no parecían míos. Pero lo más extraño fueron los sueños. Cada noche soñaba con el mismo lugar. El claro del bosque, el círculo de piedras y el gato al centro. Pero ahora yo no solo observaba, participaba, caminaba en círculos, hablaba un idioma que no entendía pero que parecía natural. Al despertar, no recordaba las palabras, pero sentía su eco en mi garganta. Una tarde, revisando los cuadernos donde había anotado todo desde que esto comenzó, encontré algo que no recordaba haber escrito. Era una hoja completa, con símbolos que no eran letras, garabateados con fuerza. Mi caligrafía, pero no mi conciencia. Sentí un escalofrío al verlos. Algo en ellos me era familiar, pero no sabía por qué. Me levanté bruscamente, necesitando aire, espacio, distancia. Salí al porche. El bosque parecía en calma, pero ya sabía que eso no significaba nada. Respiré hondo y por primera vez en días me atreví a hablar en voz alta. ¿Qué quieres de mí? No hubo respuesta inmediata, pero al girar la cabeza hacia el jardín, lo vi. El gato estaba sentado a pocos metros, observándome con esa quietud que ya no era extraña, sino casi íntima. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando que yo hiciera esa pregunta. Me acerqué lentamente. Esta vez no tenía miedo. Me senté en el suelo, frente a él, como había hecho antes. No hubo palabras, ni gestos, solo una conexión invisible. Y en ese silencio entendí algo fundamental. No era víctima de una maldición, ni de un azar oscuro. Esto era una elección, de él, y también mía. El gato era un espejo, me estaba enfrentando a mí mismo, a mis miedos más profundos, a todo lo que había escondido bajo capas de lógica y rutina. Y por eso aparecía, porque era la hora de dejar de huir. Esa noche, por primera vez, dormí profundamente. Al día siguiente desperté antes del amanecer, con la mente clara. Había algo que necesitaba hacer, algo que no podía postergar más. Regresar a los orígenes. Si el gato me estaba guiando, debía entender desde cuándo. Y para eso,
Tenía que revisar mi pasado, más allá de lo que recordaba conscientemente. Fui a casa de mis padres que vivían en un pueblo cercano. No les había contado nada de lo que me estaba ocurriendo. Sabía que no lo entenderían, pero necesitaba revisar las cosas de mi infancia. Fotos, cuadernos viejos, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Mi madre, sorprendida por mi visita, me dejó entrar sin hacer muchas preguntas. Subí al altillo donde guardaban cajas con recuerdos. Después de horas de buscar, encontré lo que necesitaba: una caja con álbumes de fotos y dibujos escolares. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. En uno de los cuadernos de cuando tenía 8 años, había varios dibujos. En la mayoría, yo aparecía en el bosque. Siempre solo, siempre con un gato negro al lado. En uno de ellos, estaba dentro de un círculo de piedras, igual al que había visto hace poco. Incluso los símbolos tallados eran similares a los que había escrito en mi cuaderno sin saber cómo. En la parte trasera del cuaderno, había una nota escrita por mi maestra de entonces. Tu hijo tiene una imaginación inquietante. Dice que su amigo del bosque le enseña cosas por las noches. No parece asustado, pero habla de símbolos y sueños muy vívidos. Tal vez debería hablar con un especialista. No recordaba nada de eso, nada, pero ahí estaba, documentado. Seguí buscando. Encontré una foto antigua, descolorida, de un paseo escolar al bosque. En el fondo, muy al fondo, detrás de los árboles, se veía una silueta, difusa, pero claramente era un gato. Uno grande, oscuro, con los ojos que brillaban más de lo normal, aún en una foto mal tomada. Me temblaban las manos. Cerré la caja y bajé con cuidado. No podía quedarme más tiempo ahí. Me despedí de mis padres y regresé a casa con la cabeza llena de conexiones que antes no podía ver. Ese mismo atardecer, fui al bosque. Llevaba los cuadernos, la foto, todo. Me adentré por el sendero hasta llegar al claro. El gato ya estaba ahí. Me senté frente a él con los papeles sobre las piernas. No necesitaba preguntarle nada. Ya sabía la verdad. Él siempre había estado conmigo, desde niño, desde antes incluso. Y ahora entendía por qué. Porque mi historia no empezó con la primera vez que lo vi de adulto. Empezó mucho antes, cuando crucé, sin saberlo, el umbral. Y ahora, por fin, estaba empezando a recordar lo que había del otro lado. El bosque ya no me producía miedo, pero tampoco tranquilidad. Lo sentía como una extensión de mí. Una parte viva, respirando junto con mis pensamientos, latiendo con mis dudas. Aquel claro donde me había sentado tantas veces frente al gato, se había convertido en un lugar sagrado, aunque nunca escuchara una sola palabra y aunque jamás ocurriera un evento espectacular. Lo que pasaba ahí era sutil, profundo, imposible de explicar, pero esa calma extraña no duró mucho. La primera señal de que algo cambiaba fue el silencio. No el del bosque, sino el de mi casa. Las paredes, que antes crujían por la madera antigua, ya no lo hacían. El refrigerador, que solía zumbar de fondo, ahora permanecía callado. Incluso mis pasos sobre el suelo dejaban de hacer eco en ciertos momentos, como si el aire estuviera suspendido en otra dimensión. Había una ausencia de ruido tan densa que me provocaba dolor de cabeza. Luego vinieron las presencias, no físicas, pero sí notorias. Al girar en un pasillo sentía que alguien estaba justo detrás de mí, respirando cerca. Al mirar por la ventana, creía ver una figura de pie entre los árboles, solo para que desapareciera un segundo después. Ya no era solo el gato, había algo más. Algo que se movía en paralelo a mí. Una noche desperté de golpe, no por un sueño, sino por una sensación. Abrí los ojos y me encontré rodeado por oscuridad absoluta. No veía nada, aunque la lámpara junto a mi cama estaba encendida. Parpadeé varias veces. Nada. Era como estar dentro de un pozo. Un silencio sepulcral, un vacío sin forma ni peso. Y entonces lo escuché. No un maullido, no voces. Era una respiración, lenta, pesada,
gutural. Venía desde algún punto de la habitación. Me levanté tanteando con las manos, pero no sentía el suelo, no sentía la cama, solo vacío. Cuando por fin pude gritar, la oscuridad se rompió como vidrio. Estaba en el suelo de mi habitación, sudando, temblando. La lámpara estaba encendida. Todo parecía normal, pero no lo era. El gato estaba sentado al pie de la cama, con los ojos apagados. Esta vez no brillaban. Esta vez me miraban como si pidieran ayuda, como si él tampoco supiera cómo detener lo que venía. Y lo entendí de golpe. El umbral que se había abierto no era solo mío. Al cruzarlo, yo también lo había abierto hacia el otro lado. Y lo que estaba al otro lado, ahora venía hacia mí. Desesperado volví a buscar a doña Mercedes. No podía quedarme de brazos cruzados mientras algo, fuera lo que fuera, se infiltraba en mi vida. Me recibió sin sorpresa, como si ya supiera que regresaría. Su rostro estaba más serio esta vez. No hubo palabras de cortesía ni té caliente. Me hizo pasar directo a una habitación oscura, con el aire cargado de aromas antiguos. Me senté frente a ella, le conté todo. La respiración en la oscuridad, el silencio irreal, la mirada del gato, y lo más importante, que ahora ya no solo se trataba de mí, había algo más. Ella asintió lentamente y buscó algo en una caja de madera. Sacó una vela negra, una cuerda roja y una pequeña figura de piedra con forma de espiral. Lo que cruzaste no puede deshacerse, me dijo, pero puedes sellarlo, al menos por ahora. Me explicó que había un antiguo ritual de contención. No era magia en el sentido moderno, era una forma de delimitar, de proteger el espacio personal. No eliminaba lo que estaba al otro lado, pero evitaba que siguiera avanzando. El ritual debía realizarse en el claro del bosque, justo a la medianoche, dentro del círculo de piedras. Tenía que repetir ciertas palabras que no debía comprender. Si las entendía, el efecto se rompería. Acepté sin dudar. Esa noche, a las 11:40, caminé hacia el bosque con el corazón en la garganta. El gato me esperaba en la entrada del sendero. Esta vez caminó junto a mí, sin adelantarse, como un acompañante, como un guardián cansado. Llegamos al claro con tiempo justo. Coloqué la cuerda formando un nuevo círculo dentro del original. Encendí la vela en el centro y sostuve la figura de piedra entre mis manos. Luego, repetí las palabras que doña Mercedes me había escrito fonéticamente, sin intentar entenderlas. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Pero al llegar a la tercera repetición, el viento se detuvo. Las ramas se quedaron inmóviles. Todo se congeló. El aire vibraba. La vela parpadeó con violencia como si fuera a apagarse, pero no lo hizo. Se mantuvo encendida, y una especie de zumbido comenzó a sonar desde las piedras, como si el suelo respirara. Mi cuerpo se tensó, sentí una presión en el pecho, y justo cuando pensé que no aguantaría más, todo cesó. El silencio volvió. El viento regresó. La vela seguía encendida, suave, tranquila. El gato estaba ahí, pero ya no me miraba. Estaba echado, con los ojos cerrados, como si por fin pudiera descansar. Me senté junto a él, agotado. No sabía si había funcionado del todo, pero algo se había contenido. Algo había sido sellado, al menos por ahora. Caminamos de regreso juntos, sin palabras, sin ruido. Esa noche dormí. De verdad dormí. Y al despertar, el sol se filtraba por la ventana como no lo había hecho en semanas. Pero sabía que el bosque no había terminado conmigo. Solo me había dado un respiro. Desperté con la luz del sol en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al abrir los ojos. No había marcas nuevas en la casa, ni sombras en las esquinas, ni ruidos fuera de lugar. Todo parecía normal, pero esa palabra ya no significaba lo mismo para mí. Pasé gran parte del día en silencio, sentado en el porche, observando el bosque a lo lejos. No lo temía, pero tampoco lo veía con indiferencia. Ahora lo comprendía.
El bosque no era un enemigo ni un lugar maldito. Era un portal, un espejo, un espacio que reflejaba lo que llevamos dentro, lo que arrastramos en silencio y no nos atrevemos a mirar. El ritual que hice junto a doña Mercedes había funcionado, al menos eso creía. Desde aquella noche, las presencias se habían calmado. El aire en mi casa ya no era pesado. Dormía sin sobresaltos, comía con apetito, volvía a escribir, a leer, a caminar sin esa presión invisible en la espalda. Pero había algo que no desaparecía, una inquietud, como una pregunta sin respuesta que no me dejaba en paz. ¿Qué había exactamente al otro lado del umbral? Sentía que solo había arañado la superficie, que aquello que me observó tantas veces en la oscuridad seguía ahí, esperando. Tal vez no con intención de dañar, sino simplemente porque así funcionaba su existencia, como una puerta entre realidades. Y yo, sin querer, me había convertido en un intermediario. Esa noche, el gato volvió a aparecer. No entró a la casa ni se quedó en la ventana. Se sentó al borde del bosque, apenas visible, con la mirada fija hacia mí. Lo observé durante varios minutos, sin moverme. Había algo distinto en su postura, algo más solemne. Entendí que se acercaba el final, no un final de muerte o de tragedia, sino de proceso, de transformación. Algo en mí había cambiado para siempre, y el gato estaba ahí para recordármelo. Me acosté con esa sensación, y soñé. En el sueño, caminaba por el bosque como tantas veces antes, pero ahora no estaba oscuro. El cielo era rojo, el suelo brillaba con un resplandor tenue, y en los árboles colgaban campanas que tintineaban sin viento. Al fondo, vi una figura. No era el gato, sino una sombra alargada, humana, de espalda. Al acercarme, la figura giró el rostro y... era yo. Me desperté con el corazón acelerado, cubierto de sudor frío. Ese sueño no fue una advertencia, fue una revelación. El verdadero umbral era yo. Han pasado semanas desde aquella noche. La vida volvió a su ritmo, pero yo ya no soy el mismo. Sigo trabajando, converso con la gente del pueblo, sonrío en los momentos esperados, pero en mi interior algo permanece despierto, algo que no duerme, que no olvida. El gato ya no ha regresado, no físicamente, pero su presencia sigue viva. Lo siento en los espacios vacíos, en el crujir del suelo por la noche, en los sueños que aún me visitan de vez en cuando. Sueños en los que ya no hay miedo sino curiosidad. Fui al bosque por última vez hace 3 días, no para buscar respuestas, sino para agradecer. Caminé hasta el claro, aunque las piedras ahora estaban cubiertas de musgo y el círculo apenas era visible. Me senté en el centro y cerré los ojos. No pedí nada. No esperé nada. Solo respiré, dejando que el bosque me envolviera una vez más. Sentí una calma distinta, más profunda, una aceptación, porque entendí que el gato, el bosque, el umbral, no eran enemigos ni fantasmas. Eran partes de un todo, ecos de una realidad más grande, más antigua, más sabia, y yo había tenido el privilegio o la carga de verla. Regresé a casa sin prisa. No había marcas nuevas, no había símbolos, pero sobre la mesa del comedor encontré algo que me dejó sin aliento, una sola pluma negra. No había viento. Las ventanas estaban cerradas. Nadie había entrado. Solo esa pluma, pequeña, perfecta, como un último saludo. La tomé con cuidado, la guardé en una cajita de madera y la coloqué sobre la repisa junto a mis cuadernos. No como un trofeo, sino como un recordatorio. La mayoría de las personas vive toda su vida sin cruzar el umbral, sin ver lo que hay más allá de lo visible. Yo lo hice, y aunque fue aterrador, también fue hermoso. Porque hay cosas que no pueden explicarse, solo vivirse, y una vez que las vives, te acompañan para siempre.